Ya han enterrado al del búnker. El sistema ha empezado a resquebrajarse. Se pronostica el punto de quiebre entre los años 26 y 27. Las élites se están devorando entre sí. Ha comenzado la caza contra el propio Putin. Y en general, si hablamos de 2 años, estoy profundamente convencido de que ya durante este año, es decir, a finales de 2026 y principios de 2027, tendremos cambios muy globales. Y esto ya no lo digo solo yo, sino también personas bastante del sistema, por ejemplo, como Gennady Zyuganov. Si no toman medidas financieras, económicas y de otro tipo de manera urgente, en otoño nos espera lo que ocurrió en el año 17. No tenemos derecho a repetir eso. Rusia está retrocediendo. La retórica estalla desde dentro. El Kremlin cambia repentinamente de tono. El único camino militar que hasta ayer sonaba como un dogma, hoy Ushakov transmite las palabras del hombre del búnker y estas sacuden el espacio informativo mundial. Preferiríamos hacerlo mediante negociaciones. Paranoia al máximo nivel. Putin vive en un estado de miedo constante. La polilla sangrienta se esconde cada vez más del mundo exterior. Solo búnkeres, solo controles totales, colapso digital y control. La economía e Internet están bajo la presión de la seguridad del régimen. Crece el miedo al ataque. El Kremlin se siente asediado. El sistema se resquebraja. Las élites esperan el momento X. En el Kremlin hablan de un punto de bifurcación. Sensación. Dentro del sistema ya se discute un posible escenario post-Putin. El 9 de mayo está en duda. El Kremlin teme a los drones ucranianos. El frente está estancado, el ejército pierde ritmo y el régimen busca culpables dentro del sistema. Les contaré todos los detalles en un momento. ¡Saludos! Esto es Ucrania Hoy con Victoria Perepelitza y los últimos acontecimientos. De manera urgente, en los últimos meses, el Servicio Federal de Protección, FSO, responsable de la seguridad de los altos funcionarios, se ha activado drásticamente alrededor de Putin. Según fuentes, él se esconde cada vez más en búnkeres. Allí dirige la guerra en modo de micromanagement y se aleja cada vez más de cualquier asunto civil. El aislamiento de Putin se ha intensificado durante años, especialmente después del COVID-19, pero desde marzo de 2026 en el Kremlin hay literalmente una histeria. Un golpe de Estado o un ataque con drones ahora se consideran una amenaza real. El shock por la operación ucraniana de Putin todavía se siente. Y eso no es todo. Un golpe adicional a los nervios del habitante del búnker, la detención por parte de Estados Unidos del líder venezolano Maduro. Putin reduce drásticamente las reuniones y los controles a todos los que se le acercan se han vuelto casi paranoicos. Además, él y su familia han dejado de aparecer en las residencias de las afueras de Moscú y en Valdai. Ahora están vacías. De hecho, Putin se está retirando cada vez más bajo tierra. Los búnkeres en la región de Krasnodar se han convertido en su principal modo de trabajo, donde puede estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Paralelamente, los medios estatales transmiten imágenes grabadas previamente, creando la ilusión de una vida normal. El entorno del presidente vive bajo un control total. A los cocineros, fotógrafos y guardias se les prohíbe usar transporte, teléfonos e internet cerca de él. Sus casas están bajo vigilancia constante. Según fuentes, incluso la desconexión de Internet en Moscú está parcialmente relacionada con la seguridad del jefe del Kremlin. El FSO opera en modo de máxima alerta y los temores no se limitan solo a Putin. Según datos de la inteligencia europea, en una reunión a puerta cerrada, los servicios especiales montaron un verdadero escándalo por los fracasos en la protección de altos mandos militares, incluido el asesinato del teniente general Fanil Sarbarov. El jefe del FSB, Alexander Bortnikov, culpó de esto al Ministerio de Defensa, que ni siquiera cuenta con una unidad especial para proteger a los altos funcionarios. Y el jefe de la Guardia Nacional, Víktor Solotov, se desentendió alegando falta de recursos. Como resultado, Putin instó a todos a no entrar en pánico y ordenó al FSO que pusiera bajo protección a 10 generales de alto rango, incluidos 3 subdirectores del Estado Mayor, entre ellos Valery Gerasimov, quien antes era casi el único bajo tal protección. Paralelamente, el Kremlin se sumerge cada vez más en una obsesión militar. La política interna está prácticamente congelada y todo gira en torno al frente. Putin celebra reuniones militares a diario, sumergiéndose en los detalles hasta el nivel de aldeas ucranianas individuales que pasan de unas manos a otras. Funcionarios civiles ajenos a la guerra acceden menos al presidente apenas cada pocas semanas o meses. Putin dedica el 70% de su tiempo a la guerra y el 30% restante a reuniones con personas como el presidente de Indonesia o a temas económicos. La única manera de obtener más acceso es involucrarse más en la guerra. Se avecinan cambios. En Rusia, los suyos mismos anuncian por todos lados la muerte política de Putin, aunque tal vez no solo política. El bloguero Ilya Remezlo hace una predicción que hizo temblar las paredes del Kremlin.
El punto de bifurcación ya está en el horizonte. Finales del 26, principios del 27. Y en general, si hablamos de 2 años, estoy profundamente convencido de que ya durante este año, es decir, a finales de 2026, a principios de 2027, tendremos cambios muy globales. Y esto no lo digo solo yo, sino también personas bastante del sistema, por ejemplo, como Gennady Zyuganov. Si no toman medidas financieras, económicas y de otro tipo de manera urgente, en otoño nos espera lo que ocurrió en el año 17. No tenemos derecho a repetir eso. Los depredadores políticos salen de caza. Su objetivo es devorar a su propio líder. El del búnker se encuentra en el epicentro de una sangrienta lucha por el poder. Y aquí tienen a los posibles sucesores, según Remezlo, Mikhail Mishustin, Maxim Reshetnikov y un misterioso candidato moderno de la administración presidencial, cuyo nombre aún se mantiene en secreto. También hay personas del círculo de Kirienko. Y lo más aterrador para Putin es que la élite solo se alegrará de los cambios. Lo sé, simplemente lo sé, hablando con diferentes personas, incluso de la administración, del gobierno. En realidad todos ellos odian en secreto a Putin. Simplemente lo odian porque les ha quitado todo. Ya no pueden disfrutar de los beneficios de los que antes gozaban. En realidad allí ya todo ha sucedido en términos generales. Es decir, cuando estas contradicciones dentro del sistema se acumulen hasta formar una bola tan grande, será el final. Mientras tanto, la economía en la Federación Rusa está noqueada. Rusia se desliza rápidamente hacia un modelo planificado, que en el Kremlin presentan como digitalización y automatización. Los funcionarios informan sobre avances, pero la realidad es un duro retroceso. Restringir el acceso a Internet no lo consideran un problema, aunque precisamente eso ha provocado pérdidas multimillonarias para las empresas. Los servicios se caen, los pagos se quedan atascados, la logística se desmorona, el sistema se resquebraja por todas partes. Todos los detalles a continuación en el reportaje. La situación con los presupuestos regionales no es sencilla, reconoció el ministro de Finanzas de Rusia en la reunión del Presidium del Consejo de Legisladores. La brecha total entre los gastos y los ingresos de las regiones ha aumentado hasta 1.900.000 millones de rublos. Las entidades federativas que antes eran donantes, ahora se han vuelto dependientes de subsidios. La causa principal es la caída en la recaudación del impuesto sobre las ganancias. Debido a esto, los presupuestos regionales dejaron de recibir 480.000 millones de rublos en ingresos. En la República de Komi, la recaudación del impuesto sobre las ganancias se desplomó a la mitad, en la región de Orenburg, un 40%, en el distrito autónomo de Yamalonenets, un 38%. Más del 30% de los ingresos se perdieron en la región de Tiumen, Ingusetia, Karelia y las regiones de Arcángel y Kemerovo. Al cierre del año, en la mitad de los sujetos federales cayó la producción industrial y se redujeron los volúmenes de construcción. 1 de cada 3 registró una disminución en la agricultura. Se duplicó de 23 a 46 el número de regiones donde las inversiones están disminuyendo. Casi en todas partes, en 80 sujetos federales, se desaceleró la demanda de los consumidores, de una publicación del periódico Moscow Times. Debido a los colosales gastos en la guerra, al gobierno no le alcanza el dinero para invertir en las áreas civiles de la economía. Incluso las grandes empresas rusas se ven obligadas a reducir personal o enviar a los empleados a licencias no remuneradas. La crisis también ha afectado a los gigantes industriales. Entre ellos están los ferrocarriles rusos, Gaz, Kamaz y Avtovaz. La empresa minera de diamantes Alrosa redujo en un 10% el personal que no está directamente involucrado en la extracción, según informa la agencia Reuters. Y las empresas no pueden salir de la crisis por sus propios medios. Cuando caen estos pagos, automáticamente sufren los presupuestos locales y el centro federal no tiene posibilidad de llenarlos, no hay con qué. Entonces viene la región de Kemerovo, denos dinero al centro federal, y ellos responden, bueno, no tenemos, vayan al Sberbank y pidan un préstamo al 20 o 25% anual. Todo este proceso lo vimos durante todo el año pasado y ahora, al comienzo de este año, se ha agudizado aún más porque ha empeorado el empleo de la población precisamente debido a estos días laborales incompletos y demás, que los economistas llaman desempleo oculto. A finales de marzo, la deuda salarial vencida en la Federación Rusa aumentó a 2.130 millones de rublos, informa Rosstat. En verano, muchas empresas se verán obligadas a realizar despidos masivos, pronostican en el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Actualmente, algunos empleadores intentan evitar despidos masivos reduciendo la semana laboral a 3 o 4 días.
Sin embargo, estas medidas son de carácter temporal y no pueden compensar los profundos problemas estructurales. En ausencia de una recuperación económica, es muy probable que las empresas se vean obligadas a recurrir a soluciones más radicales. Un factor negativo adicional es la caída estacional de la actividad empresarial en verano, lo que podría acelerar la ola de despidos en diversos sectores. Esto crea el riesgo de un aumento del desempleo en Rusia en los próximos meses. De una publicación en el sitio web del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, la crisis también se refleja a nivel federal. En el primer trimestre de 2026, el déficit presupuestario aumentó a 4.600.000 millones de rublos. Ni siquiera el aumento temporal de los precios de los energéticos debido a la escalada en Oriente Medio logró salvar a Moscú. La economía rusa ha perdido su margen de seguridad. Ahora se encuentra al borde de una inestabilidad operativa tal, de una incapacidad que pueden, digamos, debido a sus operaciones financieras, comenzar a surgir algunos problemas en la propia producción, sí, en el propio proceso económico. Este proceso puede interrumpirse debido a que han surgido problemas. Por eso creo que este proceso continuará en adelante. Por supuesto, la crisis en Irán, el alto precio del petróleo, les dará un poco de respiro, sí, tal vez un mes o mes y medio más, pero créanme, esto no cambiará radicalmente la situación. El gobierno cubrirá el déficit con el dinero de los ciudadanos comunes. A principios de 2026 entraron en vigor en Rusia enmiendas al Código Fiscal, y esto tuvo un impacto inmediato en el costo de la canasta básica. Además de esto, el Servicio de Aduanas comenzó a imponer aranceles adicionales a los productos provenientes de los llamados países no amistosos, con tasas de hasta el 50%. La ropa, los cosméticos y los productos no alimentarios de más de 50 países. Todo subirá de precio al menos entre un 15 y un 30%. Entre las últimas iniciativas del Kremlin están la introducción del IVA para productos extranjeros en los marketplaces, la legalización de los casinos en línea con un ingreso previsto de 100.000 millones de rublos anuales, así como el aumento de impuestos para los propietarios de bienes inmuebles. Andrei Dmitrienko para el canal de televisión Freedom. Un giro impactante. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró que en el desfile del 9 de mayo en Moscú no habrá ni columnas de equipo militar ni cadetes. Según el portavoz de Putin, tales medidas supuestamente están relacionadas con la amenaza proveniente de Ucrania. ¿Por qué la demostración de fuerza de repente se convierte en un modo de máxima precaución? Y lo más importante, ¿a qué le teme realmente Putin? Todos los detalles a continuación en el reportaje. Sin equipo militar pesado, probablemente sin espectáculo aéreo y sin el desfile de los cadetes de las academias Suvorov, Najimov y de los cuerpos de cadetes. Este año, el desfile en la Plaza Roja será el más modesto y con menos participantes de toda su historia. Tanques, vehículos blindados, sistemas de misiles, cazas y helicópteros. Los espectadores solo podrán verlos en las pantallas gigantes. Como declaró el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, todo se llevará a cabo en un formato reducido supuestamente debido a la amenaza terrorista y porque, según él, la fecha no es un aniversario. Además, durante el ensayo del desfile y el día de su realización, las autoridades rusas se preparan para restringir la comunicación móvil en varias zonas de Moscú. El 5, 7 y 9 de mayo se restringirá toda la comunicación móvil y posiblemente el envío de SMS e incluso el funcionamiento de las listas blancas. En las listas blancas, las autoridades incluyen los recursos de Internet que estarán disponibles durante las restricciones al funcionamiento del Internet móvil. Se supone que las restricciones estarán vigentes no solo en el centro de Moscú, sino también dentro del anillo de circunvalación de Moscú. MKAD, del comunicado del servicio ruso de BBC News. Actualmente, la propaganda rusa intenta convencer a todos de que la ausencia de equipo en la Plaza Roja no tiene nada que ver con la escasez de blindados y aviación en el frente. Pero las cifras dicen lo contrario. Durante la guerra a gran escala, el ejército ruso ha perdido en Ucrania casi 12.000 tanques, más de 40.000 sistemas de artillería, 1.300 sistemas de defensa aérea, 435 aviones y 350 helicópteros. Y por supuesto, sacar al adoquinado lo que ha sobrevivido en el campo de batalla es bastante arriesgado. En cuanto a las pérdidas de personal, en los últimos meses los rusos han sufrido cifras récord y a pesar de las promesas de altos pagos a los reclutas, el mando no logra reponerlas. En los últimos 4 meses, Rusia ha sufrido 4 veces más bajas en el frente que Ucrania.
Las fuerzas ucranianas eliminaban o herían mensualmente de 30 a 35,000 militares rusos. Lograron esto en un 95% gracias a los drones, con una proporción de un ucraniano muerto por cada 5 rusos muertos. Estos datos suenan duros. Sin embargo, demuestran claramente el cambio de situación en el campo de batalla en comparación con el año pasado. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista para el medio Clash Report. Por cierto, los desfiles y reuniones masivas están siendo cancelados prácticamente en todas las ciudades rusas. Por ejemplo, las autoridades de San Petersburgo planean enviar solo 310 invitaciones para la Plaza del Palacio en lugar de las 6,000 que se habían previsto originalmente. Ataques a objetivos estratégicos en la región de Leningrado, en las regiones de Saratov, Perm, Oremburgo y Tuapse. Los ataques no solo causaron pérdidas económicas a Rusia, sino que también desestabilizaron gravemente la situación interna del país. Así, el Servicio Sociológico del Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública registró una caída récord en los índices de aprobación de Putin, hasta el 65%. Como señala el medio Washington Post, el dictador ruso no había tenido un nivel de apoyo tan bajo desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. La guerra desatada por Putin llegó a las regiones rusas acompañada de miedo, caos y una caída en la confianza hacia el poder. Es difícil hacer una evaluación real del estado de ánimo social en las condiciones de un régimen autoritario que expulsa, encarcela o incluso asesina a los opositores políticos y ha declarado ilegal la crítica a la guerra. Pero en comparación con los índices históricos de Putin, que alcanzaron hasta un 88%, la caída de los indicadores en las encuestas habla de un creciente cansancio por la guerra que ya dura 5 años y de que las negociaciones para ponerle fin están en gran medida estancadas. De una publicación de The Washington Post. Otra razón por la que el desfile prácticamente se cancela, el rápido debilitamiento de las posiciones de política exterior del Kremlin. En el último año y medio, Putin ha perdido a 3 aliados clave: Bashar al-Assad, Nicolás Maduro y Ali Khamenei, y no ha logrado ayudar a ninguno de ellos. Por eso, cada vez hay menos invitados dispuestos a venir a Moscú. Y el desfile de este año, por más excusas que invente la propaganda del Kremlin, será otra prueba de la debilidad del régimen de Putin. Irina Yusupova para el canal de televisión Freedom. Y debido a las enormes pérdidas, Moscú perdió el impulso en la ofensiva, que se detuvo por completo. El ejército de Putin se rompió los dientes en el frente. ¿A qué medidas extremas recurre el dictador para tapar los huecos en la línea del frente? Sigan viendo. El plan de reclutamiento de contratistas para la guerra contra Ucrania en Rusia está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa planeaba atraer a 409,000 personas, lo que equivale a unas 35,000 al mes. Sin embargo, el ritmo real de la movilización rusa es considerablemente menor. En lugar de los 1,100 esperados, a 1,150 contratos diarios en 3 meses de 2026, el promedio diario de quienes firmaron un contrato fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de personas que firmaron un contrato no es igual a la cantidad de quienes realmente llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65,000 personas, según un artículo de la publicación UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió alrededor de 35,000 militares. El ritmo de reposición del personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos, aún mayores, para eliminar ocupantes cada mes. Más de 35,000 ocupantes fueron eliminados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo la capacidad de cumplir la tarea que se les asignó y comunicó, es decir, acercarse a la marca de 50,000 ocupantes eliminados en la línea de contacto de combate por mes. Si eliminamos a más de los que ellos logran reponer mensualmente, y de hecho hemos eliminado a más, como consecuencia, sus planes y acciones se vuelven imposibles de realizar porque no tienen con quién avanzar activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a recurrir al llamado contingente especial, es decir, personas condenadas bajo investigación o en juicio.
De este modo, en Rusia se aplican activamente las enmiendas al Código Penal adoptadas en el año 2024 que permiten la liberación condicional o total de los acusados y condenados que hayan firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, hayan sido condecorados o dados de baja del servicio militar tras resultar heridos. Al menos 263 rusos fueron condenados a penas condicionales o liberados de las colonias penitenciarias por estos motivos. Entre ellos hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, atracos, conducir en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo del medio Verstka. Paralelamente, el Kremlin actúa cada vez con más intensidad también a través de las universidades. Las universidades rusas se están convirtiendo de hecho en una herramienta de reclutamiento. Como escribe The Moscow Times, a las principales universidades del país se les exigió enviar a la guerra al menos el 2% de sus estudiantes. Y en la Universidad Tecnológica de Rusia, en medio de los intentos de obligar a los estudiantes a ingresar al ejército, endurecieron drásticamente las reglas de expulsión. Ahora, un solo atraso académico puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. Anteriormente, a los estudiantes que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía una elección: perder su lugar en la universidad o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora, la propia Federación Rusa establece ese límite de expulsión. De este modo, el sistema de reclutamiento de personas para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades toman estas medidas únicamente porque temen mucho llevar a cabo una movilización total. Eso es. Y en consecuencia, seguramente aquí aparecerán nuevas medidas ideadas por las autoridades para posponer ese momento. Bueno, no hay ninguna opción, digamos, de un buen desenlace, así que todo esto, de una forma u otra, termina volviéndose en contra de las autoridades. Las tropas rusas, el mando ruso, están intentando también ahora todo tipo de asaltos suicidas, sí, cuando en realidad las personas no importan y simplemente las lanzan casi sin armas contra las ametralladoras. Por eso, por supuesto, la gente se acaba. Otra fuente para reponer el personal son los extranjeros. Rusia planea atraer este año al menos a 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, también aquí surgen problemas. Varios estados se oponen activamente al reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición para el ejército ruso. Como resultado, el Kremlin se ve obligado literalmente a reunir su ejército por todos los medios posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Shelutchenko para el canal de televisión Freedom. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Esperamos sus comentarios. Habrá más a continuación. Manténganse informados, denle like y un cielo pacífico.